Pues ya estamos aquí con nuestra invitada esta noche. Ella es Blanca Algarra, es antropóloga e internacionalista para platicar acerca de este gran tema y reivindicar así el papel de las mujeres que tuvieron en esta independencia. Blanca, bienvenida. Muchísimas gracias por la invitación. Al contrario, muchas gracias, porque estamos ya prácticamente a unos días de que todo sea la independencia de nuestro país y vale la pena, mucho vale la pena reivindicar el papel de las mujeres en la independencia, en la historia, darles el papel que realmente se merecen. Por supuesto, afortunadamente estamos viviendo una época bien interesante porque está en camino esa reivindicación. Tenemos cada vez más estudios históricos, tenemos cada vez más búsqueda de encontrar estas mujeres en nuestros procesos históricos y muy especialmente en la independencia, en donde las habíamos olvidado y la habíamos dejado en un espacio muy pequeñito. Entonces ahora es muy emocionante qué es lo que está pasando ahora con rebuscar la historia. Así es, rebuscarla y hacerle justicia a esas mujeres de la independencia. Vamos a empezar por el principio, porque ya lo decíamos, en la independencia se habla de los héroes, ¿no? Y durante muchos años siempre fueron los héroes de independencia y ya recientemente, como hace 20, 30 años, se empiezan a poner nombres de alguna mujer que participó dentro de la independencia. Pero hay muchas que contribuyeron, fueron militares, fueron estrategas, financiaron los movimientos, algunas incluso hicieron sus propias agrupaciones para irse al frente, cuidaron a los enfermos, los sanaron, es decir, les tocó toda esta parte que no se ha visto y que no se ha puesto con el merecimiento que tienen, Blanca. Pasa algo bien interesante. Lo que vamos a estar viendo es que se ha tratado la historia, ahora sí que históricamente la historia siempre ha sido esta división entre las cosas públicas y las cosas privadas. Y las mujeres siempre han estado en los espacios privados. Lo poquito que salen es porque de pronto se muestran en esos pequeños espacios que se les permiten en lo público, muchas veces ligadas a sus propias parejas sentimentales, ¿no? Entonces, por ejemplo, hablamos de las que siempre recordamos, entonces tenemos, no sé, por ejemplo, Leona Vicario, que Leona Vicario en un principio es solamente considerada porque es la esposa de Andrés Quintana Roo y solamente la mencionan por esa razón y ya después empiezan a salir las muestras de que ella fue muchísimo más activa que su propio esposo, ¿no? Y por ejemplo, nunca nos hablan de que sí tenemos nuestra dulcísima madre de la patria, que es justamente Leona Vicario, y siempre estamos hablando del padre de la patria, pero sí tenemos una madre, claro, y es ella. Y está reconocida, está inscrita con letras de oro en el Monumento a la Independencia, es uno de los pocos nombres femeninos que están ahí, pero siempre se cuenta, se habla, y la narrativa va alrededor de que fueron la pareja de, ¿no? Entonces, por ejemplo, ella es bien interesante porque es muy importante, pero siempre la minimizamos en este lugar pequeñito. Pero aparte tenemos estos otros lugares, que son los lugares que siempre se han considerado domésticos, y donde las mujeres estaban todo el tiempo haciendo cosas. O sea, realmente los hombres no hubieran podido luchar esa guerra si no hubieran tenido todo un respaldo y un soporte para que sus vidas fueran un poquito más cómodas, para que fueran cuidados, para ser alimentados. Pero esos espacios siempre han sido obscurecidos por la historia porque no son espacios públicos. Entonces, ver a las mujeres que se les está empezando a reivindicar y ver que también tenían espacios públicos a donde estaban saliendo, aunque seguían en los privados, claro, eso creo que es parte fundamental de la historia que ahora estamos observando. Fíjate, y Leona Vicario es un caso muy interesante porque ella además pues se considera la primera mujer periodista, ¿no? Sí, ella escribía, o sea, es una ideóloga de la independencia y no nos la presentan de esa manera. No, siempre, como dices tú, del lado de la sombra de un hombre, ¿no? Es decir, era la esposa de esta Josefa Ortiz de Domínguez, por ejemplo, que ocurre un caso similar, ¿no? Es muy parecido. De hecho, es como, su papel es muy ingrato, el de Josefa Ortiz de Domínguez, porque es la señora que nos fue y nos contó casi un chisme, ¿no? Sí, exacto. Así nos la presentan y es como que, bueno, ese es el trabajo de las mujeres. Es como hacer que todo el mundo... Y que se enteren, a ver quién dice, ¿no? A ver qué pasa. Que además fue, o sea, a final de cuentas también fue muy importante porque la parte de hacer espionaje estaba dentro de las mujeres. Ellas eran las que se enteraban de todo lo que estaba sucediendo en el espacio realista. O sea, estas mujeres que hoy día las veríamos como niñas bien, que eran espías de los realistas y que ellos no sospechaban porque eran mujeres, porque las mujeres no participaban en la vida política, pero ellas tenían intereses y tenían un fuerte
cariño y amor por conseguir esta lucha, ¿no? Fíjate qué interesante esto que dices, cómo la hemos maltratado, ¿no? Nos contó un chisme y así se quedó, pero su papel es más importante, el del espionaje. Y en esta época en donde las mujeres, este grupo de mujeres, pues se reunía en estos sectores cultos, en estos sectores de poder, en donde ellas fueron metiéndose, pero se les minimizaba ya desde esa época, ¿no? ¿Sabes qué pasa? Que estos espacios de las tertulias son espacios para agasajar a las personas, y así eran presentados, ¿no? Y era para que la gente se llenara un poco de cultura, pero en realidad eran espacios en donde estábamos viendo este diálogo, un diálogo ideológico muy fuerte, en donde se estaban tomando decisiones específicas, en donde las mismas mujeres estaban presionando a los hombres para que actuaran, para llevarlos a que hicieran cosas efectivas, que no se quedara todo en decir, es que podríamos hacer esto, deberíamos hacer aquello, sino presionarlos y también procurarles, por ejemplo, el apoyo económico, ¿no? Que también el apoyo económico que esas mujeres, estas niñas bien, iban a procurarles a través de sus propios medios muchas veces y a través de conseguir convencer a otras personas para que los apoyaran. Que es lo más difícil siempre en cualquier guerra, ¿no? Conseguir los recursos. Por supuesto, conseguir el apoyo, creer en ti, y esto lo hicieron las mujeres. Muchas incluso pusieron sus propias herencias, su propio patrimonio, y sí las hemos demeritado muchísimo. Por eso es que ya la próxima semana que estemos en el festejo de independencia, creo que nos corresponde resaltar esa lucha de las mujeres, porque además te decía, esta parte de estas mujeres que ahora ya conocemos más de su vida, que ahora ya empiezan a ver libros, películas, que ya las historiadoras y los especialistas empiezan a pues sacar información de donde sea para poder reconstruir sus vidas o cómo fue la participación más asemejada de lo que fue la independencia. Pero también tenemos a todas estas mujeres que se fueron al frente, que entregaron a los hijos al frente, o que incluso se enfrentaron a estas grandes figuras como Morelos, ¿no? Para decir, tuvimos un acuerdo y lo rompiste, y entonces yo vengo aquí a reclamarte. De ese carácter eran las mujeres de independencia. Bueno, yo me parece que es que las mujeres siempre en los momentos más complicados son quienes no se espera que saquen el carácter. Que por otra vez, como siempre el carácter está en el espacio doméstico, acá es donde ven, más bien tratan de exigir ese reconocimiento, porque es necesario para su propia supervivencia. Entonces, exigirle a los hombres, que son aquellos que pueden tomar la decisión, pero no solo eso, sino acercarle también las posibilidades para que vayan cumpliendo con eso que se espera. Tomaron su papel muy seriamente y las hemos visto muy poco, porque tenemos muy poca iconografía, tenemos muy pocos cuadros que las representen, muy pocos registros históricos que las mencionen. Muchas de ellas ni siquiera tienen apellido, solamente están registradas con su nombre propio, ¿no? En el principio es una tal Manuela, una tal Leticia. Le decían la capitana, le decían la general, exactamente, ¿no? Y así es como las empezamos a ubicar. Pero es bien interesante porque esta historia actual que está rescatando su papel también está reposicionando lo que hacía, ¿no? Eso que hacía no era solo darle de comer a los hombres, era procurar su bienestar. Eso que hacía no era solo entregar a sus hijos, que además me parece muy interesante porque, bueno, es lo que se espera de una mujer, ¿no? Que está a favor de la lucha, que entregue a sus hijos, sino ellas mismas luchar. Muchas de ellas inclusive organizaron sus propios regimientos y fueron a pelear, le ganaron algunas batallas a los realistas. Entonces, esa toma de decisión que ahora ya estamos empezando a ver, creo que vienen años bien interesantes en ese sentido, en que vamos a ver una historia que cada vez más las va a reivindicar y más las vamos a ubicar y conocer por su propio nombre, no solamente como los grandes nombres, ¿no? Claro, y esto me parece muy interesante lo que dices, no tenemos imágenes de ellas, porque por mucho tiempo fueron los hombres los héroes de independencia, volvemos a lo mismo, y de ellos sí hay fotografías, sí hay imágenes, pero de ellas no, y es porque literalmente las borramos de la historia. Sí, dejamos de hablar, bueno, más bien nunca se habló de las mujeres hasta muy recientemente se empezó a hablar de ellas. Estas historias sectoriales, son historias que buscan reivindicar procesos específicos sin los cuales las grandes historias no se hubieran presentado. Gracias a eso vamos a empezar a tener
la presencia de las mujeres. Y bueno, vamos a tener académicos que van a estar muy en contra de esto, que van a decir, ay, esa historia de las mujeres no es importante, pero de pronto, ¿cómo comprendes el contexto de que de la nada en un año avanzó tanto Hidalgo si no entiendes todo el apoyo que tuvo tanto en los pueblos por los que iba pasando, en donde quienes se quedaban, las mujeres eran las que estaban dispuestas a seguir soportando los problemas, y por todas estas cosas que se van haciendo, estas formas que encuentran, por ejemplo, otra vez para tener conocimiento y poder pasárselo a los insurgentes, todas estas cosas que parecen superfluas, pero que en realidad sostuvieron todo el movimiento, es el que vamos cada vez a escuchar más. Y sí, y vaya que fueron las que sostuvieron el movimiento, y sin ellas probablemente no sería la historia que estemos contando. Entonces realmente sí me parece fundamental, incluso porque en esta parte del papel que tuvieron estratégicamente cada una de estas mujeres, incluso de resguardar el armamento, de ver cómo lo iban a distribuir, es decir, fueron en muchas ocasiones y en muchas de las escenas, esta cabeza que pensó, que armó y que dirigió, y que no las vemos así. Si acaso las llegamos a ver como las madres que se quedaron en las casas porque los hombres héroes fueron a pelear, pero eso no es del todo cierto. No, bueno, hay algunas mujeres, por ejemplo, que van a ser consideradas de la vida galante, que se van a dedicar a esconder a los insurgentes, y de las cuales no se sospechaba porque las mujeres pues no eran sujetos de sospecha, porque no eran sujetos de inteligencia. Entonces, todas estas cosas que en ese momento eran como, no sé, ni siquiera se les mencionaba, porque pues es que esto no es de buen ver. Claro. En realidad estaban trabajando, tenían una intencionalidad que era apoyar una lucha, y esa lucha, sí, definitivamente no se puede llevar a cabo sin la presencia de las mujeres, porque ¿quién hubiera cuidado a los enfermos, a los heridos? ¿Quién hubiera recogido a los muertos atrás, cuando los que se iban quedando, ¿no? ¿Quién los hubiera alimentado? Que pues no había posibilidad. Es muy interesante porque sí, se habla como, todo parecería que todo pasa en la confrontación militar, pero en realidad esos son pequeños momentos de la historia, porque la historia se hace de todo lo demás, que son de lo que no nos cuentan, ¿no? Que era donde ellas estaban presentes. Exactamente, ir al frente a recoger a los heridos, arriesgar su vida para irlo, y desde esa parte que digamos es la más difícil y la más cruenta de la guerra, pero también desde la parte que ya hablamos al principio, ¿no? Como estas grandes estrategas, como estas grandes militares, como estas mujeres muy inteligentes, adelantadas para su época, que estaban rompiendo para esa época en particular, en donde la mujer pues no piensa, ¿no? Si acaso se le da el lugar como la señora de, pero hasta ahí. Y ellas estaban muy adelantadas a esta época, ya con una visión completamente pues distinta y vanguardista para lo que estaban viviendo. Y estaban cuestionando el entorno. Claro. Creo que eso es lo más interesante. Hay por ahí esta cuestión de que siempre eran la pareja y que seguíamos hablando de Leona Vicario, hay una carta divina que ella le escribe a Lucas Alamán, en donde ella se carteaba con Lucas Alamán, eran amigos en el sentido de carta, y él le dice a ella que literalmente se está metiendo en esto porque va atrás del amante, porque en ese momento todavía no se casaba con Andrés Quintana Roo, entonces va atrás del amante, y entonces ella le responde, o sea, pedazo de, ¿no? O sea, ¿cómo se te ocurre? Claro que no, porque yo tengo ideales, porque yo he leído y estoy convencida de que esto es lo que tenemos que hacer, no pasa con quién voy, pasa que quiero ir. Entonces, esos detalles, esas mujeres que pueden hablar, que es las que también nos permiten ahora tener esa línea de la historia que nos va a llevar a jalar a las que no pudieron hablar, a las que no fueron registradas, que esas son las que hemos perdido. La revolución nos da ventajas porque ya tenemos la fotografía, pero la independencia no nos las dio. Entonces era como, bueno, pues no, son objetos de acompañamiento, pero no todo lo demás, todo lo que hicieron. Fíjate, y estamos hablando entonces, Blanca, me atrevería a pensar, y seguramente tú también considerarás, en que no solamente estábamos hablando de esa guerra de independencia, sin saberlo ellas se volvieron las primeras feministas, no las que iban a cambiar todo el panorama. Déjame hacer una pausa, pero seguimos hablando en este previo a la independencia de las mujeres que fueron heroínas, de su contribución, pero sobre todo para reivindicarlas en el papel que se merecen dentro de la historia. Ya volvemos.
regreso y estamos platicando esta noche de las mujeres de independencia. Y qué plática tan interesante estamos teniendo, porque estamos tratando de dar el papel o de visibilizar a esas mujeres que fueron fundamentales en la independencia como estrategas, como militares, como estas mentes brillantes, pero también como estas personas, como estas mujeres que salieron a esa guerra pero que quedaron olvidadas y que no se les dio el reconocimiento justo en la historia. Estoy platicando contigo, Blanca, qué maravilla poder hacer este recuento, ¿no? Porque pocas veces nos interesamos en ello, ahora ya cada vez más. Pero vaya, todas estas historias que quedaron en esa independencia y este papel de las mujeres. Quisiera preguntarte, ¿qué pasaba con las mujeres que tenían niños chiquitos y que no podían ir al frente? O con estas mujeres que fueron perdiendo a sus familias y que se quedaban solas. Bueno, por ejemplo, con el caso de las madres, ¿no? La maternidad en este punto, se sabe que algunas de ellas llevaban a sus hijos con ellas, un poco como la imagen que tenemos de las soldaderas, pero también debido a la época y las distancias y que las comunicaciones no eran tan sencillas, muchas de estas mujeres fueron atrás de los hombres, o sea, lo que hoy llamamos la bola, estaban en la bola y los hijos se quedaban en las comunidades a cargo de las abuelas o de otras mujeres que también estaban sosteniendo, que eso fue también el caso. Económicamente, estas mujeres que se quedaban y sostenían la economía de los lugares, ¿no? Entonces los niños quedaron, pues muchos huérfanos obviamente por las condiciones, pero muchos de ellos estaban al cuidado justamente de otras mujeres. A final de cuentas era esta relación femenina la que permitía la supervivencia y el apoyo al movimiento. Bueno, por el caso de las mujeres que fueron capturadas, porque también hubo muchas mujeres que fueron capturadas, y en esos casos pues pasaban cosas diferentes porque dependía también de la categoría de las mujeres, ¿no? Por ejemplo, las esposas de los insurgentes más reconocidos, que pertenecían a familias reconocidas con capacidades económicas, pues las llevaban a los conventos, a lo que se llamaba las casas de recogida. Y entonces las llevaban a los conventos y ahí quedaban encerradas, muchas veces utilizándolas para presionar a los hombres, para que se entregaran y dejaran la causa, ¿no? Entonces, a través de ellas, se buscaba que los hombres se fueran alejando. Otros casos, en otro tipo de casas que también estaban dentro de los conventos, era literalmente para castigarlas. Algunas de ellas inclusive fueron fusiladas porque eran consideradas como traidoras. Por supuesto, estos casos son más comunes en aquellas mujeres que no pertenecían a las grandes familias, ¿no? Claro. Normalmente las mujeres que apoyaban a los hombres, muchas de ellas dijeron, no me importa, mátame, mi esposo está en lo que tiene que estar, no me importa. Y en otros casos, algunos hombres sí se retiran de la lucha y se acogen al perdón para salvar a sus esposas y a sus hijas que habían metido estos conventos. Pero fíjate, también en ese momento la idea era esta lealtad, ¿no? Estas lealtades a una lucha por querer transformar, ¿no? El entorno en el que vivían, y si eso tenía que costar que pusieras a los hijos o que pusieras al marido o que tú misma lo hacías, ¿no? Sí, hay muchos casos en los que las mujeres se entregan, ¿no? Hay un caso muy famoso que es el de Mónica Salas, que es una mujer a la que le matan al esposo y ella va directamente con Morelos, si recuerdo correctamente, y les va a decir, ¿sabes qué? Sí, ya no tengo a mi esposo, pero aquí tengo a mis hijos, y tengo a este hijo pequeño que no tiene edad para luchar, pero que puede ser tambor, y pueden ocupar el lugar de su papá. Exacto. Entonces, son mujeres que en los términos de la época están entregando todo lo que tienen, no solamente, porque además van a dar sus fortunas, ya en estos puntos ya estaban entregando sus fortunas. Entonces, literalmente entregan todo lo que tienen para mantener la lucha. Sí, que dicen, no es momento de condolencias, ¿no? No es momento de ponernos tristes porque todos perdimos algo en esta guerra, pero ¿qué más tenemos para dar, no? Esa era la visión. Sí, y ellas mismas. Ahora, en estos casos, por ejemplo, hemos visto mucho de la revolución, ¿no? O en otras guerras, a lo mejor no de nuestro país, sino de otros países, en donde las mujeres que se quedan, pues eran abusadas por los mismos militares. Eso ocurre también en la independencia, o sea, también de estas mujeres, de niñas que incluso se las llevaban, ¿no? Para hacer las labores y luchar contra en la parte contraria, pero con estos quehaceres domésticos, como esclavas. Sí, pasa muchísimo. Hay menos registros porque también tenemos menos
capacidades históricas también, pero tiene que ver también con esa poca acceso que tenemos a los nombres y estas cosas. Sí. Pero sí también va a pasar. De hecho, muchas veces quedaban los pueblos y luego llegaban los realistas, porque se había ido la gente con la bola, y llegaban los realistas y los realistas abusaban, mataban a las mujeres, o sea, como ha pasado en todas las guerras, las mujeres siempre son botín de guerra, ¿no? Muy negativo en el sentido de que no se habla de eso, pero es parte de las guerras y eso va a pasar. Y bueno, por ejemplo, la famosa toma de la Alhóndiga de Granaditas es conocida porque fue literalmente una masacre en donde principalmente eran mujeres y niños, ¿no? Que va a ser un punto muy importante de la historia, donde siempre, pues la historia oficial nos va a hablar justamente de cómo ese es como el primer gran triunfo y el pípila y todas estas cosas muy lindas, pero de lo que no se habla es que realmente es una masacre, porque dentro de la Alhóndiga se habían resguardado mujeres y niños. Claro, sí. Entonces, pues son botín de guerra. Y también, fíjate, este botín de guerra y esta parte de la violencia hacia las mujeres, pero no solamente lo que por sí la guerra trae de violencia, sino también esta parte del prestigio, porque muchas de las mujeres que se fueron al frente, que perdieron a los esposos, cuando regresan a las comunidades, digamos que pasa la guerra, pues ya no son tan bien vistas, porque habían estado ya involucradas en esta, digamos, zona de hombres en donde ya no eran tan bien vistas, es decir, no se les reconoció en la historia, pero tampoco en sus comunidades en ese momento fueron muy maltratadas. Sí, bueno, lo que va a pasar también con la independencia es que hay como una revoltura social, ¿no? La gente no va a terminar donde empezó, y muchas veces por estas razones, pues muchas mujeres no van a regresar. Es muy diferente regresar como héroe de guerra que como posible botín de guerra, porque no se sabe qué pasaba con ellas, ¿no? Es otra vez este doble rastrero, ¿no? De cómo se ve a los hombres y cómo se ven las mujeres sobre la misma acción, ¿no? Entonces, muchas de ellas ni siquiera van a regresar a sus comunidades, ¿no? Otra vez, tenemos por ahí algunas cartas o algunos diarios que están empezando a salir en donde vamos a ver que, ay, sí, la tía que se la llevaron y no sabemos. Pero otra vez, nos queda, es para nosotros, para nuestra época y para esta reivindicación, sí la independencia nos queda muy lejos. La revolución, todos tenemos historias de la revolución porque nos las contaron nuestras abuelas, ¿no? Sí. Y eso es muy lindo porque te hablan, me escondieron o se la robaron, no sé. O sea, ya les damos acción a las mujeres, pero ha sido una historia oral. Y esa historia es muy linda, y desgraciadamente la independencia nos quedó muy lejos y ya no nos quedaron esas cosas, ¿no? Y es muy complicado rastrearlo, Blanca, ¿no? Sí. Estamos hablando ya de muchos años en donde pues ya no hay ni testimonios, ni testigos, ni nadie, ¿no? Que nos pueda decir si así fue. Sí, no, y además, pues es que de hecho el siglo XIX va a ser muy convulso en el país, ¿no? Entonces, si es que existía algo por ahí que pudiéramos rescatar, pues se fue perdiendo con estas múltiples guerras que tuvimos a lo largo de todo el siglo XIX y todas estas luchas, y luego viene la revolución. Entonces, perdemos muchas fuentes primarias que pudieron habernos servido para conocer mejor esto, ¿no? Exactamente, pero bueno, afortunadamente tenemos esos pequeños rostros que hoy nos permiten estar hablando de esa contribución que hicieron las mujeres, y además me parece que en una época muy importante también para nosotros en la actualidad, como es este auge que estamos teniendo las mujeres, como nunca antes en la historia, ocupando puestos importantes como nunca se habían ocupado, y eso me parece que también va a servir para estar visibilizando a esas mujeres. Cuando la presidenta, por ejemplo, por ponerte un ejemplo, dice, llegamos todas, yo creo que también llegan esas mujeres de independencia, ¿no? Gracias a ese soporte que hubo ya desde esa época, es como hoy nosotras podemos estar conversando libremente aquí, tenemos un espacio, cosa que no hubiera ocurrido sin la contribución de todas ellas. Sí, a final de cuentas la historia, el momento que estamos viviendo ahora es gracias a muchas mujeres que no son nada más las del principio del siglo XX, que nos gusta mucho hablar de los procesos sufragistas y de todas esas cosas del siglo XX, que es un siglo que definitivamente van a cambiar las condiciones. Pero muchas mujeres pasaron antes, o sea, la historia va sumando, ¿no? Tenemos nombres que van atrás en muchos ámbitos, no solamente en el nacional, pero va a haber nombres que poco a poco van a ir sonando más y más y más, que son, gracias a eso, son pequeños granitos de arena que van haciendo la montaña en la que ahora nos podemos parar. Nosotros pudimos acceder a la educación, pudimos acceder a la participación ciudadana, pero fue
consecuencia de todo este proceso, de una lucha constante que es histórica y muy larga y no es nada más de 100 años como a veces nos gusta mucho decir, ¿no? Exactamente, porque es lo más reciente que tenemos, como tú dices, ¿no? Alguna vez nos contaron alguna historia de la revolución nuestros abuelos o el bisabuelo que contaba ahí, que él lo vio, que él se escondió, ¿no? Que participó, o incluso también en las mujeres, pero sí nos quedó muy lejos, pero lo importante ahora es visibilizarlo, Blanca, y me parece que estamos a un buen tiempo de hacerlo. Ya lleva muchos años tratando, decías tú, hace 20 años no hablábamos de Leona Vicario, ni siquiera estaba en... Se conocía y se sabía que existía, pero no se le nombraba con orgullo. Creo que eso es lo que está cambiando también. Aún estos nombres históricos que sí reconocemos y que sí registramos, eran como mencionados como, sí, no se te vaya a olvidar. Sí. Y ahora hay un orgullo detrás y buscar reconstruir sus vidas y sus experiencias. Creo que es también una forma de rescatarlas. Y además lo más bonito es que esto se está haciendo por otras mujeres, porque la historia de las mujeres nos interesa sobre todo a las mujeres, ¿no? Claro, nos interesa porque es lo justo. Ahora, fíjate, en este orgullo del que tú mencionas, pues hay que ver las arengas, ¿no? El 15, para ver si, siempre se menciona a Leona Vicario, José Ortiz de Domínguez, pero hay que ver si en esta arenga se pueden sumar más mujeres o si podemos englobarlas con el mismo orgullo y con el mismo peso, porque me parece que siempre cuando decimos y viva Miguel Hidalgo y viva nuestros héroes, pero las mujeres siempre como y viva las mujeres, pero pues como que no con ese peso, ¿no? Como que ya para que no se sientan las feministas las ponemos, pero no, tenemos que darle ese peso que tiene. Yo creo que además es lo más importante como sociedad, o sea, esa equidad entre hombres y mujeres es buena para hombres y para mujeres, porque entonces las obligaciones se comparten también. Entonces es necesario que las mujeres y las mujeres que vienen y las que fueron, que comprendamos todas ese peso equitativo que tenemos que alcanzar, y es una lucha constante, que vamos a seguir luchando, estoy segura, pero que vamos a alcanzar. Ojalá que así sea. Pues Blanca, se nos fue muy rápido el programa, nos faltaron muchos nombres que mencionar, sobre todo pues para esa contribución y estas historias como tú la que comentabas, ¿no? De que va y entrega a los hijos, o esas historias en donde van a defender al esposo con el argumento de que ellas habían financiado. En fin, nos faltaron muchas historias, pero bueno, sirva como un pequeño para empezar, ¿no? Hay que empezar, eso es, hay que empezar. Muy bien, pues Blanca, te agradezco muchísimo que hayas venido esta noche. Gracias, muchísimas gracias por invitarme. Al contrario, gracias. Y gracias a usted por acompañarnos y pues lo invitamos a que en el marco de esta independencia, de este festejo que vamos a vivir, que nos hace sentir muy orgullosos, lo invitamos a que investigue estos nombres de las mujeres, investigue sus historias, lea estos libros que nos hablan de las mujeres de la guerra, de cómo quedaron invisibilizadas, pero cómo fue su participación tan importante en cada uno de los movimientos. Lo dejamos y la dejamos con esa invitación para ahí saber estas historias y que no se pierdan. Que pase muy bonita noche. Yo soy Carmen Gudiño. Lo veo la próxima semana en otro tema de mujeres.